que disponer nuestro corazón al venir para estar alegres, ¿verdad? Para que haya gozo en nuestra vida, porque el salmo que se leía es que vengamos a su presencia con gozo, con alabanza, con júbilo, o sea, con entusiasmo, o sea, usted mismo se tiene que motivar y motivar al que está a la par. Y venimos, siempre decimos que para ser agradecidos con el Señor, venimos para alabar su nombre, venimos para traerle también nuestras necesidades, pero también venimos para aprender de Él, de lo que dice su palabra, de meditar en lo que Él dice. Y esta mañana tenemos a nuestro hermano Emerson encargado de la meditación de la palabra del día de hoy. Así que le damos la bienvenida, ¿verdad? Muchas gracias, pastor, por el privilegio. El Señor siempre nos da la oportunidad de compartir, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por podernos reunir un domingo más. Los que no vinieron la semana pasada, pues se la perdieron, ¿verdad? De la fiesta y de la convivencia, de poder compartir con los hermanos. Pero hoy estamos otra vez aquí para lo mismo, ¿verdad? Para convivir, para compartir y para aprender más de la palabra del Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, esta oportunidad que tú nos das de poder hablar de tu palabra, Señor. Te pido esta mañana que nuestros corazones, Señor, sean buena tierra, donde tu palabra caiga y donde dé fruto al 60, al 100 por uno, Señor. Te disponemos nuestro tiempo, este momento, Señor, para escucharte, para que tú nos hables, para que tú nos recuerdes, para que tú nos redarguyas, para que tú nos enseñes, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Padre. Te lo dedicamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Hace como un mes y medio, o tal vez un poquito más, ¿verdad? Como 2 meses, iniciamos una modalidad que a muchos, a la mayoría les gustó, ¿verdad? He escuchado pocas quejas, pero a la mayoría nos gustó. Es como un tipo escuela dominical donde aprendemos, donde vamos y podemos hacer preguntas, podemos interactuar un poquito más, porque creo que de eso se trata, venir los domingos, ¿verdad? Eh, Hay que cambiar un poquito el chip de pensar que los domingos venimos a pedir perdón, ¿verdad? Y a seguir con nuestra semana normal y a pecar, ¿verdad? Y a hacer cuanta cosa y venir los domingos y otra vez, ¿verdad? Porque decimos que el que peca y reza, dicen por ahí, ¿verdad? Empata. Y no se trata de eso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había un problema, el problema del pecado. Ese mismo problema está ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿verdad? La forma en que se solucionó en el Antiguo Pacto es que usted venía, presentaba su sacrificio, ¿verdad? El sacerdote lo presentaba al Señor y usted quedaba, ¿verdad? Nosotros pensamos, no sé por qué tenemos esa concepción de que los domingos, ahora que venimos, ¿verdad? Tenemos que hacer eso. Ese problema en el nuevo pacto quedó solucionado, ¿verdad? Bueno, perdón. El problema más grande en el antiguo pacto no era solo el del pecado, sino que era el del corazón de la persona. La persona venía, presentaba su sacrificio, pero su corazón no cambiaba. Su corazón seguía otra vez detrás de lo malo. Por eso es que vemos nosotros en la Biblia, ¿verdad? En los jueces, esas historias donde el Señor levantaba a un juez, ¿verdad? Y el pueblo seguía al Señor, lo adoraba, lo buscaba, pero después su corazón se volvía a otros dioses, a otras cosas, a otros intereses,
y se apartaban del Señor y luego venía el castigo, ¿verdad? Venía lo malo. Y muchas veces en todo el libro de Jueces, en el libro de Reyes, pasó lo mismo. Hace unas semanas atrás empecé a leer Isaías, tenía yo años de no leerlo, ¿verdad? Y empecé a ver que el Señor les reclama eso al pueblo de Israel. Ese juego que ellos tenían con Dios de pedir perdón, luego se alejaban, luego, ay Señor, perdóname otra vez y vuelvo, y así, ¿verdad? Ese era el problema del antiguo pacto, del Viejo Testamento, que se solucionó en el nuevo pacto, ¿verdad? Aquí el Señor ya no solo nos ofrece el solucionarnos el problema del pecado, de la salvación, sino que ahora en Jeremías nos dice que nos va a dar un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Entonces, ahora que nosotros ya venimos, tenemos un nuevo nacimiento, debería en nosotros surgir una nueva naturaleza y empezar a anhelar lo que Cristo anhela, empezar a anhelar lo que Dios anhela. Pero esa batalla, ¿verdad?, entre nuestra vieja naturaleza y el nuevo hombre es una batalla que se libra diario. Y por eso es que no solo son los domingos donde venimos, ¿verdad?, y recibimos del Señor y recibimos una palabra y ya. El mayor reto no es el domingo, no es el día que nos reunamos, no es el día que usted se reúne en su grupo. El mayor reto es cuando usted se va. Ahí es donde la palabra, no solo, usted ya la escuchó, ahora lo tiene que hacer, ahora lo tiene que practicar, ¿verdad? Entonces les decía que hace unos meses atrás comenzamos esta serie de enseñanzas, ¿verdad? Como tipo escuela dominical. Y a los adultos nos tocó estudiar las disciplinas espirituales. Y las disciplinas, en un término general, dice que es la capacidad de mantener el orden, la constancia y el autocontrol para cumplir normas, alcanzar objetivos o aprender una materia, ¿verdad? Disciplina es lo que tiene un deportista de alto rendimiento, ¿verdad? Que se tiene que levantar a las 4 de la mañana a correr. Un atleta que tiene que correr, ¿qué? 500 metros, ¿verdad? Lo tiene que hacer diario, revisar su cronómetro. Avancé algo, no, hoy retrocedí, hoy lo hice más lento. Y al día siguiente levantarse a las 4 de la mañana. Y al día siguiente levantarse a las 4 de la mañana. Cuando todo el mundo estamos durmiendo, ellos se levantan porque tienen disciplina. Disciplina tiene el estudiante, ¿verdad?, que logra terminar su carrera en el tiempo establecido, incluso antes, ¿verdad? Porque adelantó cursos y no salió de parranda, ¿verdad? Sino que se quedó estudiando, no salió con los cuates porque está estudiando, ¿verdad? Se quedó ahí. Esa es la disciplina. Pero la disciplina espiritual va mucho más allá de eso. Hay estas disciplinas son cosas básicas que el cristiano debería de hacer, ¿verdad? Tenemos un propósito en Dios. Y miren, aquí voy a decepcionar a algunos porque muchos de ustedes han escuchado, ¿verdad?, que les han dicho, Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Y pensamos que Dios tiene un plan para ti, otro plan para ti, otro plan para ti, otro plan para ti. No. Hay un solo plan y es la santificación. Ese es el plan. Y luego pueden haber muchos caminos por donde el Señor te va a llevar, pero el plan siempre va a ser la santificación. Muchos han pensado que el motivo de vivir, de venir a esta tierra, es ser felices y estar contentos, estar cómodos. No, es la santificación. Y muchas veces la santificación implica lágrimas, implica no ir con la corriente, sino que ir contra corriente. Ese es el verdadero plan del Señor. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:7. Me gusta esta
esta versión. A todo el que con el que puedo le digo que esta es mi nueva versión favorita, ¿verdad? La nueva traducción viviente. Se la recomiendo si usted la puede leer. eh, le va, le va a dar otro enfoque, ¿verdad? Va a entenderlo un poquito mejor si está en un lenguaje más actualizado. Dice, Dios nos ha llamado a vivir, ¿qué? Vidas santas, no impuras. Por lo tanto, en el 8, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Estas disciplinas espirituales nos van a ayudar a conseguir esta santidad. Esta es una ordenanza del Señor. Dice que el que rechaza esta enseñanza acerca de la santidad o de la santificación, no está rechazando enseñanzas humanas, sino que rechaza ¿a quién? A Dios. Porque ese es el propósito. Ese es el propósito. Miren, para que usted me entienda otro poquito más, le voy a poner este ejemplo. Supongamos que usted tiene un viaje familiar. Usted dice, vamos a ir a la costa, a las piscinas. Y usted alista el carro y usted va saliendo de la ciudad y de repente se le apaga el carro. Usted tiene ahí un problema. El problema es que usted no sabe qué le pasó a su carro. Puede ser que el radiador ya no sirve y calentó el carro, ¿verdad? Puede ser el alternador, puede ser un montón de cosas. Pero usted tiene un problema. Entonces usted llama a un mecánico y el mecánico le soluciona el problema. Pero el solucionar el problema no es el propósito. ¿Cuál es el propósito inicial de eso? Llegar a las piscinas, ¿verdad? Ese es el propósito. Lo mismo pasa aquí. El pecado era un problema, pero el propósito es la santificación. Ahora que usted ya está libre de culpa, ya ha entrado al plan de salvación, pues ahora a usted le toca avanzar, no se tiene que quedar ahí en la orilla, usted tiene que avanzar y madurar. Por eso es que cuando nosotros leemos las cartas apostólicas, Pablo siempre hace la diferencia entre cristianos maduros, incluso menciona cristianos carnales. Esos son los que están ahí ahorita, acaban de convertirse, ¿verdad? Todavía tienen algunas cosas del mundo, pero ahí están luchando, ¿verdad? Cristianos carnales. Pero luego hay que pasar a la madurez espiritual y estas disciplinas espirituales nos ayudan a alcanzar esa madurez. Y miren, la madurez a veces la confundimos con los dones. Echar fuera demonios, hacer milagros. Pensamos que las personas que el Señor las utilice en eso ya son maduras, pero a veces cuando nosotros ya interactuamos con esas personas vemos que la madurez, su madurez espiritual no hay madurez, ¿verdad? Todavía les falta crecer espiritualmente. Pero ¿qué nos da esa madurez espiritual? ¿Verdad? Orar. Bueno, ahora voy a mencionar las disciplinas espirituales que debemos de hacer. Una de ellas es la meditación. La meditación, la misma palabra del Señor nos habla de meditar acerca de la palabra. Y miren, ahí es donde también yo soy consciente, ¿verdad? Que yo ahí me trabé un montón de tiempo, ¿verdad? Donde yo abría la Biblia, lo que les he dicho un montón de veces, abrir la Biblia, empezar a leer el capítulo, voy a leer Mateo capítulo 1, pero como es una genealogía, ya en el versículo 15 o en el versículo 20, mi mente ya está divagando, ¿verdad? Porque de tanto nombre que hay ahí, ¿verdad? Ay, qué aburrido. Y ya terminé de leer el capítulo y no me di cuenta a qué hora terminé de leer el capítulo, ¿verdad? Empezamos a divagar. Pero la primera disciplina es la meditación en la palabra. Usted, mire, en la meditación también hay algo importante, que usted tiene que apartar un tiempo. Miren, podemos leer la palabra cuando estamos haciendo la cola para ir a cambiar un cheque,
para ir a apagar la luz, lo podemos hacer. Pero lo ideal es que usted aparte un tiempo y le diga, Señor, este es tu tiempo, este es mi tiempo contigo, porque yo quiero escucharte, porque yo sé que tú también quieres escucharme. Y entonces aparto ese tiempo para meditar de la palabra del Señor. Y entonces le presto atención. Voy a leer 1, 2, 3 versículos y voy a meditar. Voy a meditar. Nunca el Señor me había hablado a través de las genealogías y por eso le digo esta versión, la NTV, tiene unos paréntesis ahí muy bonitos, ¿verdad? Que cuando leímos la genealogía en Mateo, ¿verdad? Ahí me dice que tal persona, la esposa de tal persona, ¿verdad? Era Tamar, que la esposa de tal persona era otro personaje importante, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo es que entró en esa genealogía de Jesús, ¿verdad? Esta persona tan increíble, ¿verdad? Porque pecador, ¿verdad? Pecadora. Y ahí está. Pero es la meditación, meditar en la palabra del Señor. También podemos meditar, dice también, en la creación. Podemos irnos a una montaña. Los que hemos subido a veces a algún volcán, ¿verdad? Vemos esa inmensidad, ¿verdad? Cuando subimos aquí al Santa María, se ve la costa, se ve la cadena de volcanes que sigue para allá. Y eso no pudo haber sido al azar, ¿verdad? Alguien lo tuvo que haber hecho, fue la mano del Señor, pero podemos meditar en eso, meditar en eso. Ahora hay tantos distractores que no podemos meditar, ¿verdad? Y miren, cuando yo di este tema ahí, yo al primero que hay que ver es a uno mismo, ¿verdad? Porque las redes sociales nos dan esa dopamina, ¿verdad? Cada 15, 10 segundos. Y por eso es que nosotros ya no podemos ahora mantener nuestra concentración en algo más de media hora, más de 15 minutos, porque el TikTok, ¿verdad? El Facebook nos está dando ahí, en un momento estamos riéndonos. La qué risa esto, ¿verdad? Y en otro ratito estamos llorando ahí. La qué triste esto, ¿verdad? Porque esas inyecciones de dopamina a nuestro cerebro le gusta. Y la meditación es un poco desconectarnos de todo y decir, bueno, voy a presentarme ante el Señor. Voy a ver qué me quiere decir, cuál es su voluntad. Y entonces yo me acerco a Él. Lo mismo pasa con la oración. En Mateo 6, ¿verdad? Cuando el Señor nos enseña acerca de la oración, dice que hay que apartar un lugar, en tu lugar secreto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y el que te ve en secreto te va a compensar en público. Entonces tenemos que apartar un tiempo. Podemos tener 1000 ocupaciones. Ahorita que les decía de Isaías, del libro de Isaías, el Señor se lo echa en cara al pueblo de Israel y le dice, ¿por qué no me buscan? ¿Por qué no? Yo tengo las respuestas, ¿verdad? ¿Por qué buscan las respuestas en la adivinación, en el ocultismo? Eso dice el Señor, ¿verdad? Pero yo tengo las respuestas. ¿No deberían ustedes venirme a preguntar? Y lo mismo pasa con nosotros. Todo aquello por lo cual nosotros no oramos, indirectamente le estamos diciendo al Señor, mira Señor, esto no lo oré porque esto yo lo puedo solucionar. Esto yo lo tengo bajo control. Por eso el otro día cuando hablaba acerca de la oración decía, ¿por qué en el Padre Nuestro hay que pedir el pan nuestro? ¿Por qué no dice ahí el negocio nuestro de cada día? La inversión nuestra de cada día. No, algo tan sencillo como un pan, ¿verdad? ¿Cuánto de dinero le da usted a su niño para la refa del colegio, verdad? Por lo menos le ha de dar unos 10, 20 o 5 quetzales, pero con 5 quetzales usted puede comprar un pan. Y uno dice, bueno, ¿para qué se lo voy a pedir al Señor? Con un quetzal yo puedo comprar un pan, con 50 centavos yo puedo comprar un pan. Pero eso nos demuestra la dependencia que debemos de tener al Señor al pedirle lo más insignificante, un pan. Señor, el pan.
gracias porque de ti viene. Gracias porque este trabajo con el cual yo puedo comprarme un pan viene de ti. Esa es la dependencia que yo empiezo a tener cuando oro. Cuando yo oro, estoy en el lugar correcto, porque yo soy el Hijo y Él es mi Padre. Yo digo Padre, pero miren, esto no es solo individual, esto es grupal. Por eso es que es Padre nuestro, no es solo Padre mío, es Padre nuestro. También mi hermano que está a la par también tiene un Padre y es el mismo Padre que yo tengo. Cuando yo oro, esa es la segunda disciplina, oración, ¿verdad? La primera dijimos meditación, la segunda oración. En la oración yo reconozco mi lugar, la dependencia que yo tengo para con Dios. La otra cosa que nos ayuda las disciplinas espirituales es para nosotros saber la dependencia que tenemos, ¿verdad? La dependencia que tenemos en Cristo. El tercer punto, y ahí lo voy a dejar porque Jaimito va a dar la segunda parte, ¿verdad? Es el ayuno. Es el ayuno. La otra cosa para la que nos ayuda las disciplinas espirituales es para decirle a nuestro cuerpo, a nuestra alma, que nosotros no gobernamos. Le decimos a nuestro cuerpo, tú no mandas, manda el Señor. Siempre proclamamos que el Señor es nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahí es donde tenemos a veces problemas. Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el que gobierna. Y a través de la oración a veces nosotros aprendimos mucho tiempo, ¿verdad? Que nosotros podemos venir y pedirle al Señor, Señor, haz esto, haz aquello, arregla aquí, mira a mi suegra, mira a mis hijos, mira mi trabajo, mira esto, aquí te lo pongo todo, Señor, por favor, arregla mi vida, mi salud, la salud de mis hijos, de mi esposa, todo, Señor. Nosotros no gobernamos, Él es el que manda. Y por eso es que en la oración modelo dice que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Qué es lo que quieres, Señor? Aquí estoy. Yo me pongo a tu disposición. Yo me humillo ante ti. Y por eso es que también el ayuno sirve para eso. El ayuno no es una huelga de hambre, ¿verdad? Donde nosotros nos ponemos ahí en huelga y decimos, Señor, hasta que tú cumplas esto, yo voy a comer. No. Es decirle, alma mía, bendice al Señor, porque a veces al alma nuestra no quiere. Miren, todas estas disciplinas, la lectura, la oración, el ayuno, la meditación, van contra de la naturaleza humana. Si tú te arrodillas unos 5 minutos ahí en este concreto que es muy duro, el cuerpo va a empezar a decir, ay, duele, levántate, ¿qué estás haciendo ahí? Si tú sacas una hora de tu tiempo, de las 24 horas que el Señor te da, sacas una hora para orar, tu mente te va a decir, ¿por qué una hora? Estás desperdiciando una hora. ¿No? Estás ahí, deberías aprovechar a trabajar, adelantar trabajo para el siguiente día. La mente empieza, ¿verdad? Y no nos va a dejar. Nuestra naturaleza es pilas para sobrevivir. No quiere que nosotros muramos. Y por eso es importante el ayuno, la oración, la meditación. Y hay otros 3 más que hoy solo los voy a mencionar por nombre, ¿verdad? La sobriedad es algo que yo no había estudiado, ¿verdad? La sobriedad. Y es un poco eso, ¿verdad? Desintoxicarnos de las redes, desintoxicarnos de lo que nos dicen exteriormente, que no nos afecte nada de eso, sino que todo lo podemos, todo lo que tenemos que saber y escuchar es la palabra del Señor, ¿verdad? Lo externo no, porque muchas veces las noticias, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado
las noticias, a mí me gusta escuchar las noticias, pero estas noticias de estas últimas semanas, ¿verdad? Asustan un poco, ¿verdad? La guerra y que indirectamente nosotros no estamos ahí siendo bombardeados, pero ya nos empezó a afectar, ¿verdad? El combustible empezó a subir y las noticias pues te afligen un poco. El viernes hablaba con el grupo, ¿verdad? Que el viernes cumplimos 6 años de lo de la pandemia y un 13 de marzo se declaró, ¿verdad? Que era una pandemia eh, y que ya habían muchos casos en muchos países y que se cerraba todo, ¿verdad? Y muchos se afligieron, lloraron, ¿qué vamos a hacer? Nosotros estamos al día, ¿verdad? Vivimos al día y tenemos que salir a vender, tenemos que salir a trabajar, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando nosotros empezamos a ver la palabra del Señor y dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, entonces empieza a retomar aliento nuestro espíritu. Pero si escuchamos lo de afuera, entonces empezamos a decaer. De eso se trata la sobriedad, no solo se trata de las personas alcohólicas, ¿verdad? O de los que dependen de alguna droga, sino que también la información, todo lo que se dice afuera, ¿verdad? Entonces, estas disciplinas espirituales es lo básico que tenemos que hacer, es lo importante. Miren, toda la obra que el Señor está haciendo en nosotros, nosotros tenemos que hacer un mínimo, porque toda la va a hacer Él, ¿verdad? Toda la va a hacer Él, toda la obra completa, desde la salvación hasta la transformación que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Juan 15:5, porque una de las cosas importantes en la disciplina es la constancia, pero muchos de los que estamos acá, yo principalmente soy de los que comienzan muchas cosas, pero no terminan, ¿verdad? Y Juan 15:5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La palabra clave aquí es permanecer. Si permanecen en mí y yo en ustedes, permanecer, esa es esa disciplina, permanecer. Pero miren, una cosa bien importante aquí es que esa fuerza que usted va a tener internamente para permanecer no va a venir de usted. Es la gracia que Dios nos da para permanecer. ¿Y qué es la gracia? Bueno, la gracia no es algo. La gracia es alguien. La gracia es Cristo obrando en usted. Cristo empujándolo a usted a buscar la palabra. Cristo empujándolo a usted a buscarle en oración. Es Él mismo obrando. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Yo tengo que disminuir para que Cristo crezca. Y entonces cuando Cristo empiece a obrar en mí, Cristo mismo me va a llevar a la lectura de la palabra. Cristo mismo me va a impulsar a la oración. Cristo mismo me va a impulsar hacia el ayuno. Cristo mismo me va a impulsar hacia la búsqueda de Él. Es Él obrando. No, eso no nace en mis fuerzas. Por eso les digo, esto va contra nuestra naturaleza. Nuestra carne no va a querer orar. Cuando hemos dicho a veces reuniones de oración y de ayuno, siempre decimos, venimos los mismos, ¿verdad? Venimos los mismos porque a nadie le gusta. Es difícil que nosotros digamos, este domingo vamos a ayunar. Si nosotros hubiéramos dicho así la semana pasada, creo que solo nos juntamos los mismos de la foto, ¿verdad? Pero como dijimos, va a haber comidita, entonces vinieron otros. Pero es porque es contra la naturaleza. En la búsqueda del Señor es contra la naturaleza humana. Pero cuando viene Cristo,
cuando nacemos de nuevo, entonces viene Cristo a obrar en nosotros. Esa es la gracia, ese es el poder para permanecer. Pablo se lo dijo a Timoteo. Vamos a ver, Timoteo, 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso les digo, el aporte nuestro a esta transformación, a esta santificación, es mínima, porque toda la obra la hace Cristo. Nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo. Ese es nuestro esfuerzo, ¿verdad? En levantarme. Bueno, hoy voy a bañar, voy a alistar para orar y voy a dejar este tiempo, esta hora, estas 2 horas, esta media hora para orar, para buscar al Señor, para leer su palabra. Eso es lo mínimo que usted puede hacer. Y luego, mire, pues cuando usted entra a este círculo virtuoso, usted da el primer paso y el Señor dice, bueno, me quieres buscar. Y no es que el Señor esté escondido. Es bien interesante lo que dice Salmos, ¿verdad? Porque dice que hay que buscarle. Y no es que el Señor esté escondido, es que el Señor quiere ver ese interés en nosotros. Cuando el Señor empieza a ver que hay ese interés de buscarle, el Señor se deja encontrar. Aquí estoy. Aquí estoy yo también, te estaba esperando. Y ese mismo impulso que usted lleva le va a servir para el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día, igual que el deportista que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Porque el deportista tiene una meta. Dice que yo quiero ir a las Olimpiadas, pero antes de ir a las Olimpiadas tengo que clasificar por mi país, por mi departamento, y tengo que competir. Entonces me levanto, ¿verdad? Y empieza a hacer ejercicio. Y lo mismo tiene que pasar con nosotros, con estas disciplinas espirituales. La lectura de la palabra es algo vital en la vida de un cristiano. La oración es algo vital en la vida de un cristiano. Un cristiano que no ora, yo dudo que avance. No digo que sea salvo, pero yo digo que es difícil que avance en su vida cristiana. Ese es el plan de Dios, la santificación. La santificación. Entonces, Pablo le dice aquí a Timoteo, esfuérzate, esfuérzate. Pero esa fuerza no viene de tus sentimientos, de tu mente, viene de algo más fuerte, viene de Cristo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Ahí usted, cuando ore, dígale, Señor, yo sé que tú pones el querer como el hacer de tu buena voluntad. Yo muchas veces no he querido y por eso no he hecho. Pero ahora yo sé que tú pones ese querer como el hacer tu buena voluntad. Amén. Con eso termino, póngase de pie. Aquel que se mantiene, ¿verdad?, en la disciplina.